Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de apicultura. En el video de hoy les vamos a enseñar y les vamos a mostrar el proceso de cómo fabricar una cámara de cría con herramientas básicas de carpintería. Obviamente esta cámara de cría va a ser diferente a las cámaras de cría que se conocen comercialmente, las que todos conocemos que son endientadas, o sea, tienen ese engranaje, ya que para fabricar dichas cámaras de cría pues se torna un poco más difícil, ya que se necesita un poco más herramientas más avanzadas de carpintería, y para todos aquellos apicultores principiantes o muchos apicultores pues no tenemos esas herramientas y se nos hace difícil fabricarlas de esa manera. Entonces en este caso vamos a hacer estas cámaras de cría con un encaje simple, pero es un sistema que muchos apicultores y nosotros actualmente utilizamos, y pues son cámaras de cría que quedan perfectamente fuertes, robustas, y tienen una durabilidad pues muy buena. Entonces amigos, acompáñanos en este video. Amigos, entonces el primer paso lo que vamos a hacer es conocer las medidas estándar de la cámara de cría. Obviamente siempre tenemos que respetar el modelo Landstrom, que es el que vamos a utilizar. Entonces vamos a repasar un poco las medidas de manera rápida. Como se sabe, pues la medida de la parte más larga es de 50,5, que es esta parte. La parte del frente es de 41, esta va de 41,5. Y de altura las cámaras de cría tipo Lastron tiene una altura de 24,2. Entonces esas son las medidas que vamos a manejar. Acá donde va encajado el marco de profundidad son 2, y donde se soporta el marco es de 1 centímetro a cada lado. Entonces ya conociendo las medidas vamos para el segundo paso, que es vamos a cortar las piezas de madera, en este caso las tablas, para empezar a hacer los encajes, y de último vamos a armar lo que es ya la cámara de cría. Amigos, entonces ya el siguiente paso vamos a rectificar la tabla que esté de 24,2. En este caso nosotros manejamos tablas de menos de esa medida. Entonces para eso pues nos toca que hacer uniones de dos tablas para completar la medida, que son 24,2. Entonces nosotros hacemos uniones. En este caso, si ustedes tienen la posibilidad de conseguir una tabla completa que dé la medida de los 24,2, es mucho más fácil, pues ya que no tendrán que hacer estas uniones. Entonces a los que pueden adquirir dichas tablas el proceso pues se torna un poco más fácil. De igual manera, haciendo estas uniones la cámara de cría pues queda perfectamente bien, y obviamente no hay tanta diferencia. Entonces vamos a rectificar esta tabla para empezar a hacer los cortes y los demás encajes. Entonces vamos a proceder. Amigos, entonces ahorita vamos a empezar a escuadrar, vamos a empezar a cortar las piezas. Para eso pues vamos primero a cortar esta pieza, que es la más larga. Como ustedes saben, este lateral mide 50,5, pero como esta pieza va encajada, entonces se resta 1 centímetro de acá y uno de acá. Esta pieza queda de 48,5. Entonces vamos a escuadrar esta punta acá que está torcida. Entonces ahí escuadramos, y nosotros ya tenemos acá la medida marcada con este palito, que es muy útil para no estar midiendo pues cada rato. Entonces acá está de 48,5. Y así pues vamos a hacer con las dos piezas. Entonces ahora vamos a marcar la parte del frente, que va a ser esta, que esta sí pues es de 41,5, como ustedes saben.
acá tenemos la medida marcada como les expliqué. Entonces escuadramos en esta parte. Listo amigos, entonces ya una vez escuadramos cada una de estas piezas, pues así lo hacemos con las otras piezas restantes y ya pues vamos a proceder a cortar acá en la sierra. Amigos, entonces ya acá el siguiente paso es que vamos a cortar las piezas, ya las tenemos escuadradas. Vamos a empezar a prender la sierra y a pasar cada una de las piezas. Acá nosotros pues vamos a cortar las piezas de esta forma, ya que no contamos con la herramienta pues necesaria para hacer este tipo de cortes. Amigos, entonces ya acá terminamos de cortar todas las piezas, entonces ahora nos queda solamente hacer los encajes. Para eso pues vamos a colocar la guía de la sierra y vamos a hacer las medidas y les vamos a explicar cómo hacer dichos encajes, tanto donde van los marcos y donde van pues encajadas estas piezas. Amigos, si les está gustando el video no olviden darle like, eso nos ayuda un montón. Bueno amigos, entonces vamos a proceder a realizar los encajes. Como pueden observar en la cámara de crianza que ya está terminada, los encajes se hacen en la parte del frente. Entonces estos encajes tienen una medida de 2 centímetros de profundidad y 1 centímetro de ancho. Nosotros manejamos tabla de 2 centímetros. A las piezas que le vamos a hacer es a estas piezas, entonces le vamos a hacer que son las piezas del frente, que son la medida 41,5. entonces el encaje va a ir en esta parte donde van los marcos y en esta parte donde va encajada con esta pieza. Entonces vamos a empezar a hacer dichos encajes y vamos a explicar cómo va cuadrada la guía de la sierra. Amigos, entonces acá para cuadrar la guía es simple. Primero que todo pues de ancho va a cortar 1 centímetro con lo que come el disco, entonces 1 centímetro con lo que come el disco, y de profundidad son 2 centímetros, y luego lo que vamos a hacer es lo contrario, 2 centímetros y 1 centímetro de altura del disco. Entonces vamos a pasar amigos, entonces acá queda el encaje de los marcos, ya falta cortar acá, y esta acá es el encaje donde va a ir la otra pieza. Ya esa pieza pues es amigos, entonces ya acá vamos a terminar de hacer los cortes. Ya acá cuadramos de 2 y ya acá cuadramos de 2 con lo que come el disco, y subiendo pues es 1 centímetro lo que va a comer. Entonces procedemos. Amigos, ahí pues ya quedó el corte perfecto. Entonces acá es donde va a quedar, donde van los marcos reposados, y esto es donde van encajadas las piezas. Entonces vamos a hacerle las siguientes piezas. Y esta sí pues se le hace un solo corte porque ya esta es la tabla que va unida a la otra pieza. Amigos, entonces ya acá terminamos todos los procesos de corte, de medidas
y de los encajes. Entonces ya ahorita lo que nos falta es proceder a armar. Para esto pues vamos a utilizar colbón, vamos a echar colbón en cada una de las piezas. Entonces vamos a empezar con el armaje. Acá estamos utilizando puntilla de 2 pulgadas. También lo recomendable es utilizar obviamente tornillo. De esta manera pues puede quedar un poco más firme. Entonces ya acá va quedando, ya va dando forma la cámara de cría. Recuerden pues que nosotros acá estamos utilizando uniones de tabla. Lo ideal pues si a ustedes se les facilita es tener la tabla pues de 24,2 centímetros para facilitar un poco el proceso. Amigos, aquí es importante que quede escuadrado esta parte. Amigos, entonces acá vamos a seguir colocando las piezas. Entonces vamos a aplicar un poco de colbón. Listo amigos, entonces ya ahí terminamos de armar esta cámara de cría. Amigos, entonces acá vamos a hacerle la prueba del marco, la prueba final. Vamos a ver cómo encaja. Entonces acá pueden observar pues que el marco corre siempre bien. Es importante que siempre quede una parte de espacio en cada lado porque las abejitas empiezan a propolizar todo
Amigos, entonces ya acá terminamos todo el proceso de realizar la cámara de cría y lograron ver todo pues los procesos que utilizamos. Entonces espero sus comentarios, espero les haya gustado el video y no olviden pues darle like. Acá les vamos a mostrar una piquera como nosotros la realizamos. Acá pueden observar esta piquera, entonces vamos a colocarla en este lado. Nosotros estas piqueras pues las realizamos con una reducción. Entonces más adelante pues espero sus comentarios. Les voy a traer un video de cómo hacer este tipo de piqueras. Entonces ahí pueden observar pues cómo quedó la cámara de cría. Entonces amigos, gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.